Hola amigos, les habla el abogado de inmigración Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde los Estados Unidos de América, el sensei de la inmigración, algunos me dicen por allí, algunos amigos. Entonces amigos, hablábamos en el video pasado, por favor si no lo han visto, y además si ustedes es primera vez que nos visitan aquí en nuestro canal, les invito por favor a que se suscriban a nuestro canal, que compartan este video, es material de contenido que puede ser de utilidad para usted, para su familia, para sus amigos o para cualquier otra persona quien lo pueda usar. En este primer video hablamos de la definición del asilo, cuándo fue originado, qué significa el asilo defensivo, qué significa el asilo afirmativo y pues una breve descripción también histórica de cómo se formó el asilo en los Estados Unidos. Asimismo, vimos la definición del refugiado, pero hoy vamos a enseñarles a ustedes cómo pueden guiarse para lograr la posibilidad de ganar su asilo. No antes, quiero mencionarles que este no es un consejo legal, es solamente un video instructivo en el cual yo les estoy dando una opinión general. Pero si ustedes ya desean esencialmente llevar a cabo su asilo, yo les recomiendo contactar a un profesional porque es muy delicado. Este caso es muy importante que ustedes lo lleven de la mano de un abogado de inmigración que tenga experiencia, porque es muy delicado, sobre todo cuando usted está llevando a cabo la aplicación de la ley federal. No es solamente diligenciar una forma de inmigración, una forma que está gratuita en internet, es más allá de eso, es saber cuáles son las leyes que usted va a usar, los casos pertinentes para poder defenderse. Así que todo depende de las características suyas. Muchas personas me llaman a mi oficina, esta es mi oficina a propósito, aquí bienvenidos, con mucho gusto. Me llaman para decirme, mire, pero es que a mi primo le salió el asilo, es que a mi mamá le salió el asilo, es que a mí, bueno, a mi amigo, a Perencejo, en fin, esto es muy relativo. Recuerden amigos, la característica de cada persona es diferente. Como tal, la vida de cada uno de nosotros es diferente. Las persecuciones pasadas a razón de digámoslo así, de la raza, de la religión, de la nacionalidad, la opinión política o porque usted pertenecía a un grupo social en particular son distintas. Si usted es una mujer, si usted es un hombre, si usted es una persona de una orientación sexual diferente, entonces todo esto es diferente, inclusive si usted es un niño, si usted es un adulto mayor. Entonces, ustedes tienen que guiarse por un profesional. Así que ahora les voy a dar, digamos, el concepto general de cómo ganar un asilo. Lo primero que ustedes deben saber es la definición. La definición la dimos y muchos otros conceptos básicos en el primer video. Los invito a que vean nuestro primer video. Sin embargo, les voy a recordar un poquito acerca de esa definición. Esencialmente, el asilo es cuando una persona ha sufrido un miedo creíble, un miedo fundado, verdadero, sí, probado, de una persecución pasada que ha sufrido la persona o también futura de ese miedo que tiene de regresar a su país. Y ese miedo esencialmente está fundado en 5 elementos que son protegidos por la ley. Es decir, no puede existir, según la ley internacional de los derechos humanos y también aquí por el Congreso, ratificados en ese acto legislativo, de que la persona no puede ser amenazada por razones de su raza, de su religión, de su nacionalidad, de su opinión política o porque pertenecían o pertenecen a un grupo social en particular. Así que tengan en cuenta esa definición, pero también ustedes para ganar un proceso de asilo tienen que tener en cuenta los factores adicionales a estos elementos que les acabo de mencionar. No es solamente decir sí porque en mi país es peligroso, sí porque a un amigo mío lo amenazaron y eso está muy peligroso hoy en día. No, eso no es factible o no es suficiente para que usted le puedan otorgar un asilo aquí en los Estados Unidos. Más aún si usted ya está en un proceso ya casi de una entrevista con el oficial de inmigración o si está mucho más exigente con un oficial, con un juez de inmigración. Entonces vamos a ver otro video. ¿Qué significa el asilo en la Corte de Inmigración y qué significa el asilo en la Agencia de Ciudadanía e Inmigración? Por ahora voy a darles el concepto general de cuáles son los elementos que se usan para usted poder salir exitoso de un proceso de asilo. Así que son casi los mismos elementos, pero de una manera distinta son interpretados
tanto por el oficial de inmigración como por el juez de inmigración. Así que son dos instancias diferentes. Recuerde que la una es afirmativo, el asilo afirmativo, que es en la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, y el asilo defensivo, que se encuentra en la Corte. Después vamos a hablar de esos detalles un poco más, pero ahora le quiero hablar a usted de los elementos de elegibilidad, de los elementos que usted tiene que probar para poder ganar el asilo. ¿En manos de quién están las pruebas de ese asilo, de poder usted ganar este proceso? En las manos suyas. En las manos suyas está que usted consiga las evidencias. ¿Cuántos tipos de evidencias hay? Hay diferentes tipos de evidencias para que usted pueda llevar a cabo su caso exitosamente. La primera de ellas, por ejemplo, es la evidencia circunstancial. ¿Qué es la evidencia circunstancial? Esa evidencia circunstancial es aquella que, por ejemplo, es probada de acuerdo como a la inferencia. Usted infiere porque aquí hay una huella. ¿Recuerdan en las películas cuando hay una huella? Entonces usted va a darse cuenta a través de esa huella que ahí hubo alguien, y entonces investigan a través de esa huella y fue esa persona la que puso ese dedo ahí. No, la evidencia ahora que vamos a hablar, la evidencia directa, es aquella que no necesita esa prueba como inferir o algo así. Necesita un conocimiento directo personal, como por ejemplo un testigo que presenció directamente y tiene conocimiento personal acerca de lo que a usted le pasó. Entonces tengan en cuenta esas dos, que son las más importantes de las evidencias, la circunstancial y la del testigo. Así que usted tiene que tener testigos que escriban unas declaraciones en donde ustedes detalladamente, o mejor dicho, ellos detalladamente describan el conocimiento personal que tienen de la persecución que usted sufrió en su país. Asimismo, la evidencia circunstancial es muy esencial. Por ejemplo, usted tiene que conseguir fotografías, tiene que conseguir incluso, ¿por qué no?, videos, pero no son permitidos en muchas ocasiones en las cortes. Sin embargo, los abogados podemos solicitar permiso, y bueno, otros tantos elementos que pueden darse allí. Sin embargo, uno de los más importantes es su propia declaración juramentada bajo pena de perjurio. Usted no puede mentir. Recuerde que un asilo, si es frívolo, si es basado en la mentira, entonces inclusive puede darle a usted la posibilidad de ser expulsado de inmediato, inclusive sancionado con otro tipo de sanciones que van graves, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, hay factores positivos y otros negativos. Por ejemplo, factores positivos son aquellos que tienen que ver con que usted, por ejemplo, en su país de origen, tuvo la oportunidad de ser relocalizado. O sea, digamos que usted sufrió la persecución en El Salvador, en la ciudad de El Salvador, y usted podía ser relocalizado, podía viajar a otra ciudad al norte o al sur de su país sin ningún problema. Pero si no era factible, entonces usted tiene que probar que no. Si yo estaba viviendo en esta ciudad y me movía para esta otra ciudad, era la misma persecución, así que no es factible. El riesgo está aquí o allá. Pero recuerden, no es solamente decir que, mire, es que El Salvador está muy peligroso, Honduras está muy peligroso, Colombia está muy peligroso, imagínense. No, tiene que probar con evidencias que usted sufría, específicamente usted, no el resto de las personas, usted, esa persecución allí en esa ciudad y en esa región, y en la otra también, y en la otra también, y en cualquiera otra. Entonces, por eso usted tuvo que escapar de su país. Segundo, pues usted tiene que ser consciente de que van a haber otros factores negativos, como por ejemplo en respecto de violaciones que usted haya cometido de la ley de inmigración, o violaciones que usted haya cometido respecto de la ley criminal. Esto de la ley penal, por ejemplo, tiene que ver con que usted haya cometido crímenes relacionados con la persona, es decir, cometió daños personales, daños inclusive en la propiedad ajena. Tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Usted pertenecía a un grupo social en particular? La mayoría de casos tienen que ver con que la persona pertenecía a un grupo social en particular. Les repito de nuevo, vean el primer video para que tengan un poquitico más de conocimiento general qué significa el asilo. Este es un tema muy difícil de explicarlo, pero he tratado de hablarles con palabras normales para que ustedes conozcan bien todos los conceptos que tienen que tener en cuenta para ustedes ganar el asilo.
Ahora, ¿qué significa un grupo social en particular? Ese grupo que esencialmente usted tiene que comprobar, tiene que probar con evidencias de que usted pertenecía a ese grupo como tal. Vamos a hablar de los partidos políticos, por ejemplo, los venezolanos que tienen, digamos, filiaciones políticas a un partido, digamos, exclusivo allá en su país de origen. Entonces, ese puede ser un grupo social en particular que es definido, que es socialmente distinto y que, esencialmente, lo más importante es que es socialmente reconocido. Entonces vamos a decir que sí, claro, nosotros reconocemos como sociedad a ese grupo en particular, a ese grupo de las comerciantes, a ese grupo de mujeres o a ese grupo, digamos, de personas, digamos, que ayudan a la comunidad, de las madres comunitarias, en fin. Todos estos grupos tienen que tener una distinción frente a otros grupos y tienen que estar socialmente reconocidos. Es un poquito difícil, pero ustedes lo pueden probar con cartas, que, digámoslo así, que ustedes pertenecían a ese grupo en social en particular, o porque hay personas que atestiguan que ustedes realmente son reconocidos dentro de la sociedad en cuanto a que ustedes pertenecían a esos grupos desde hace muchos años. Ahora, ¿qué sucede cuando usted está probando el asilo? Hay que probar también esa persecución. ¿Cómo se prueba la persecución? Primero que todo, usted tiene que saber qué significa la persecución. Persecución es el uso de la fuerza excesiva. Y de la fuerza excesiva también pues se producen daños en la propiedad, no solamente ajena, sino también en su, es decir, personales, en su integridad física. Esto significa que no se va a tener en cuenta mucho, sí, un poquito, digámoslo así, se puede tener en cuenta la parte circunstancial, pero no tanto en relación con su propiedad. Mire, me dañaron mi carro, le tiraron piedras a mi casa. ¿Y a usted qué le pasó? No, nada. Entonces tiene que tratar de tiene que ser realidad, ¿no? Pero tiene que tratar de brindarle evidencia de que usted sufrió de ese daño físico. Por ejemplo, usted tuvo que ir al hospital de urgencia, usted fue herido, aquí están digamos, los registros médicos de que yo asistí tal día a urgencias porque fui lastimado por los que me están persiguiendo, en fin. Y pues obviamente adicional a eso también usted anexa la evidencia circunstancial de que su propiedad ajena, también fue pues vulnerada. Así que todo esto es muy importante. También puede ser que a un familiar suyo cercano lo habían lastimado, así que usted tiene que agregar toda esa evidencia, no deje nada por fuera. Su abogado le dirá exactamente dónde poner toda esa evidencia y lo preparará a usted para que usted tenga digámoslo así, una representación idónea frente al juez. Usted tiene que hablarle al juez claro, con las evidencias claras y bien ordenadas. Así que es bien difícil que usted lo haga sin la ayuda de un profesional. Importantísimo también que usted sepa que esta persecución pasada, este daño que usted sufrió, tiene que provenir esencialmente del gobierno. Es decir, no puede provenir, mire, es que el vecino me lastimaba a mí, mire que es que ese, digámoslo así, señor me miraba feo. No, por favor, tiene que ser el gobierno. Usted tiene que probar que la persecución provenía del gobierno o de la omisión de ese gobierno, de la inacción. ¿Qué significa? Por ejemplo, digamos en los países del norte de Centroamérica, Honduras, digamos El Salvador y Guatemala, en donde estos países son permisivos en relación con el crimen o no hacen nada porque en realidad no invierten en la policía, o la policía es corrupta, es permisiva. Entonces todo esto tiene que probarlo usted. Mire, yo fui a la policía, aquí tengo la denuncia policial que me estaban amenazando, pero nunca hicieron nada. Entonces ese gobierno tiene que ser partícipe de esa pasada persecución que usted sufrió, o de esa futura persecución que usted también puede sufrir si usted regresa desafortunadamente a su país de origen, porque va a seguir esa misma persecución y usted puede ser amenazado y lastimado en su integridad, así mismo como su familia directa. Así que tiene que probar este nexus. Ese es el otro elemento, el nexo. El nexus, como se denomina, es muy esencial. ¿Cuál es el nexus? El nexus es
digamos, esa conexión entre la persecución que usted sufrió y los 5 elementos protegidos, la motivación o los elementos motivantes que son protegidos por la ley. ¿Recuerdan cuáles son? Pues la discriminación o persecución basada en la raza, religión, nacionalidad, partidos políticos o opinión política, y porque usted pertenecía a un grupo social en particular. Entonces, si usted prueba este nexo causal entre la persecución y estos motivos, digamos, que están protegidos por la ley, entonces puede tener mucha probabilidad de ganar su caso. Si no hay un nexus, si no hay una conexión, no hay persecución, entonces conectada a esos elementos que protege la ley, entonces no va a pasar nada. Usted no puede decir, mire, a mí me lastimaron, pero ¿por qué lo lastimaron? No, porque le caía mal al vecino. Entonces no hay conexidad. Recuerden, son 5 los elementos que están protegidos por la ley. Y finalmente, pues, eso es lo que les quería mencionar. Preparen bien su caso. Deje al profesional que les compile bien toda esa información, esas evidencias, para que usted salga exitoso de su caso de asilo. Vamos a ver en un tercer video qué sucede cuando usted le otorgan esa posibilidad de asilo. Así que no se vayan, recuerden, suscríbanse a nuestro canal. Es muy importante que ustedes estén al tanto de nuestro canal, y pues estaremos brindándole material de contenido constantemente. Muchas gracias por estar presentes aquí una vez más. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde los Estados Unidos de América, desde Miami, Florida. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante. ¿Qué significa el asilo? Aquellas personas que están vinculadas a un proceso de asilo. Muy importante este video porque les voy a hablar de temas de contenido en relación con la definición y los requisitos para usted poder ganar un asilo. Es muy importante. Muchas personas ni siquiera saben qué significa un asilo y vienen acá a los Estados Unidos para solicitar su asilo, pero no saben qué significa el mismo. Así que no se muevan de allí porque les voy a hablar poco a poco cada uno de los elementos que tienen que ver con este derecho que las personas tienen. Así que empecemos con el primer aspecto. ¿Qué es el asilo? El asilo es una protección que se le otorga a una persona extranjera quien está ya en el país de los Estados Unidos, en el territorio nacional, o que está llegando por la frontera de los Estados Unidos. Esta persona es la que está viendo la posibilidad que le den el asilo. Eso es básicamente el asilo. Ahora pasemos a otro aspecto muy importante. ¿Qué es la historia? Es decir, ¿qué significa el asilo dentro de la historia del mundo? Bueno, primeramente en 1967 la Convención Internacional, el Protocolo de las Naciones Unidas, dictaminó que tenían que los países unirse para proteger a estas personas que huían de las persecuciones, de las dictaduras y de las atrocidades de sus países en donde estas personas eran nacionales. Así que en 1967 se estableció la definición del refugiado. Ahora la vamos a ver, pero antes de ello les quería mencionar que en Estados Unidos se ratificó esa definición y el derecho del asilo en 1980 a través de un acto legislativo del refugiado aquí por el Congreso de los Estados Unidos. Ahora sí, veamos qué es básicamente un refugiado. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que dijeron en 1967 las Naciones Unidas? Pues el refugiado es aquella persona que pues por su origen nacional tuvo que huir de ese país por su persecución sufrida en ese país. Así que esta persona pues está buscando asilo o está buscando refugio en otro país que es diferente al suyo, de su origen. Así que no puede regresar a su país por algunos factores que lo vamos a ver a través de esta información tan valiosa que les estoy brindando. A propósito, no se olviden de suscribirse a nuestro canal porque aquí les estamos brindando material de contenido importante y sobre todo para sus familias, para sus allegados, para sus amigos. Pueden compartir, por favor compartan este video si ustedes piensan que es importante. Pienso yo que es importante puesto que si ustedes están en un proceso de asilo pues va a ser muy útil. Si no lo están, muchas veces hay personas que lo pueden requerir. Ahora,
Pasamos al siguiente aspecto que les quería hablar. ¿Quién puede cualificar para un asilo? Puede calificar para un asilo, primero que todo, una persona quien haya llegado aquí de manera ilegal o quien haya llegado de manera legal. Cualquiera de estas dos personas, en cualquiera de esas dos condiciones, tiene el derecho, de acuerdo por la ley, de poder aplicar para un asilo. Así que empecemos por aquí. ¿Quién tiene la jurisdicción? ¿Qué significa jurisdicción? ¿Quién puede tomar su aplicación? ¿Quién puede tomar esa solicitud? ¿Qué agencia de los Estados Unidos de América puede tener el poder de escuchar esa aplicación que usted somete al gobierno para que le puedan de pronto llevar a cabo su asilo y darle la posibilidad de ese asilo aquí en los Estados Unidos? Así que lo primero es, pues, saber que si la persona llegó de manera legal, pues tiene que llevar a cabo su asilo en una agencia que pues tiene que ver con todo lo que es relacionado con los asuntos de inmigración. Este es el USCIS, es parte del Departamento de Homeland Security, es conocido como el USIS y es la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Si usted llegó de manera legal por el aeropuerto, vamos a decir, entonces usted posteriormente pues quiere buscar la posibilidad de que le otorguen un asilo porque en su país de origen está sufriendo una persecución que más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de esa persecución. Pero bueno, cuando usted llega de manera legal, entonces usted lleva a cabo su solicitud de asilo a través de esta agencia de ciudadanía e inmigración. Contrario a ello, si usted llega por la frontera de manera ilegal, es decir, que usted no obtuvo para ingresar a los Estados Unidos una visa para poder ingresar, entonces usted va directamente a la Corte de Inmigración. Sin embargo, si esta persona, a pesar de que no ha entrado con un permiso legal, pues esta persona no ha recibido la notificación para comparecer en la corte, pues sencillamente puede llevar a cabo su aplicación en un inicio en el USCIS o en la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, pese a que no pues entró de manera legal o regular aquí al país. Sin embargo, una vez la persona se le niegue el asilo en la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, pasa posteriormente a la Corte de Inmigración, en la cual hace parte del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene una agencia que se denomina EOIR, la Executive Office of Immigration Review, que es básicamente la Corte de Inmigración o la agencia que se encarga de revisar los asuntos relacionados con todos los procesos en donde haya remoción de personas, es decir, que estén en un proceso de remoción o deportación, como es conocido. Entonces, son dos jurisdicciones diferentes, tienen que tener claridad sobre ello. Recuerden que vamos a tener una serie de videos acerca del asilo. En este primer video lo que quiero explicarles es la definición, cuáles son las jurisdicciones, quién tiene el poder de escuchar su caso y posteriormente qué sigue después de allí, qué es la Corte de Inmigración, cómo se lleva a cabo su asilo en esa instancia del proceso y cuándo se lleva a cabo en el proceso afirmativo de asilo. Entonces, para repetir una vez más, para que les quede claro, cuando usted llegó de manera legal o incluso ilegal, pero usted no ha sido transferido a la Corte de Inmigración, esa parte del asilo se denomina asilo afirmativo. Pero una vez usted pasa esa etapa del asilo afirmativo porque no le aprobaron su asilo en ese caso, entonces usted pasa a algo que se denomina asilo defensivo. El asilo defensivo, entonces, ya lo mencionábamos, es en la Corte de Inmigración. Bueno, espero que les haya quedado claro en ese ejemplo que les acabo de mencionar. Ahora, siguiente elemento, vamos a ver el último elemento aquí en este video, pero no se pierdan el próximo video porque ahí vamos a ver cómo puede ganar usted un asilo, por favor. Es lo más importante y vamos a ir ahondando poco a poco de cómo es que usted puede llevar a cabo las evidencias. Pero no se olviden siempre de contratar un profesional para que los guíe, porque son temas muy delicados que requieren un profesionalismo en realidad, pues, para poderlo llevar a feliz término. Entonces, contacten a su abogado
porque el abogado de inmigración para eso tiene su conocimiento profesional. Entonces vamos a ver cuáles son esencialmente los criterios que manejan pues los jueces y los oficiales de inmigración para llevar a cabo el análisis de un asilo. Primero que todo, es importante que la persona haya sufrido un miedo fundado. Un miedo fundado significa que hay un miedo creíble, un miedo en donde la persona no puede resistir ese miedo porque hubo una persecución. Una persecución es el segundo elemento. El primero, hubo un miedo fundado creíble. El segundo, entonces, como les digo, es la persecución que esa persona sufrió en el pasado, por supuesto, en su país de origen. Y también ese miedo fundado puede ser de índole futuro, o sea, que la persona no puede regresar a su país. Ese miedo, tanto pasado como también futuro, puede basarse en cinco motivos que son protegidos por la ley. Y aquí vamos a dejar este video para que ustedes no se pierdan el próximo, donde ustedes van a saber cómo probar cada uno de los elementos de ese motivo que básicamente es protegido por la ley, por la Constitución y por el acto legislativo de los refugiados aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Primero que todo, si la persecución fue basada, por ejemplo, en la raza, es decir, discriminación y persecución basado en la raza. El otro es basado en la religión. El tercero es basado en el origen nacional, es decir, por su origen, digamos, étnico, o nací en este país, o tengo esta raza, en fin. Entonces, el cuarto es por su opinión política. Y finalmente, el quinto es porque la persecución es basada en el particular grupo en el cual usted estaba incluido, es decir, por el grupo social en particular el cual usted pertenecía allá en su país de origen. Vamos a decir porque usted tenía un grupo, digamos, específico de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus grupos, digámoslo así, específicos de trabajo, como por ejemplo, vamos a decir el grupo de las personas de orientación sexual diferente. Estas personas de orientación sexual diferente son consideradas como un grupo social en particular, o las personas que han sufrido violencia doméstica. Aunque todos estos elementos han cambiado en los últimos años, sobre todo con la administración del presidente Trump, porque han sido prohibidos ciertos aspectos de ser protegidos en referencia con la ley de asilo, porque pues el gobierno actual está muy reacio a apoyar a estas personas, según dice el gobierno, por que ha habido mucho fraude en relación con la aplicación del asilo aquí en los Estados Unidos. Pero otros dicen, por ejemplo, el Partido Demócrata, a propósito del presidente electo Biden, va a apoyar la posibilidad de que estas personas sean protegidas de nuevo, a pesar de que el gobierno actual había, digámoslo así, prohibido este aspecto, digamos, por ejemplo, como las personas que sufren o han sufrido una persecución pasada por la violencia doméstica, o porque han sido amenazados o torturados a razón de las pandillas en su país, estas pandillas que son tan agresivas y tan inhumanas. Entonces, estos aspectos muy posiblemente van a cambiar con el presidente actual. Entonces, ya basado en todo esto que les he mencionado, ya ustedes tienen un conocimiento mucho más claro de qué significa el asilo, cómo se originó, cuáles son los derechos que usted puede tener para calificar a un asilo y dónde debe llevar a cabo su asilo. Normalmente se hace con una forma que se denomina la I-589. Esta forma se puede bajar fácilmente por internet. Sin embargo, vuelvo y le repito, es importantísimo que ustedes se asesoren por un profesional. Si usted desea, nos puede contactar a nosotros al 305-482-1595. Esto no significa que nosotros vamos a darle una asesoría inmediatamente. Usted tiene que sacar una consulta con nuestros asistentes y ellos van a otorgarle digamos, a agendarle una consulta a usted para que pueda hablar con nosotros y así poderlo representar si es factible. Entonces no se pierdan el próximo video porque les voy a hablar de los criterios de elegibilidad, de cómo probar ese asilo y finalmente cómo salir exitoso del mismo. No se vayan de allí. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. No se olviden de compartir este video y de afiliarse a nuestro canal de YouTube. Gracias.